I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. Now that you're gone. Millones de fanáticos de George Michael tuvieron una triste Navidad. El famoso cantante de la década de los 80 y 90 falleció ayer en su casa de Inglaterra. Sus colegas y seguidores lamentan su muerte y recuerdan al mismo tiempo su legado artístico. Para una vida llena de brillo y una voz que alegró a millones de personas, los últimos días del compositor, músico y cantante George Michael fueron sitiados por la oscuridad y tristeza. El año 2016 llegaba a su fin, y poco se sabía de la estrella pop que maravilló al mundo con su voz y carisma en la década de los 80s, con Wham! George pasaba días encerrado llamando a prostitutos y hundiéndose más y más en una dura adicción a las drogas, en especial marihuana, que fumaba en grandes cantidades por día. O al menos, eso deslizaban los tabloides que tanto mal le hicieron en la vida. La realidad es que los últimos días de George Michael los pasó alejado de las miradas inquisitorias de la prensa. Vivió encerrado, y esto se debió a un bloqueo creativo que lo lastimó incluso más que sus adicciones. La hoja en blanco se convirtió en una punzante herida a su autoestima. Es una paradoja del destino que su paso a la inmortalidad fuera en las fiestas navideñas, festividades que el cantante amaba. Años de consumo alarmante de antidepresivos dejaron una huella profunda en su corazón hasta que dijo basta el 25 de diciembre de 2016, cuando su novio lo encontró de la peor manera. Pero antes, creo que es un buen momento de viajar un poco en el tiempo para entender bien cómo llegamos hasta este punto de la historia. Por eso, viajemos un poco al pasado. Para ser más precisos, al 25 de junio de 1963, cuando nació el gran Georgios Kyriakos Panayiotou en East Finchley, Middlesex, Inglaterra. Mucho antes de ser George Michael, creció en una familia tradicional greco-chipriota. Su padre fue Kyriakos Panayiotou, inmigrante del país heleno que se ganó la vida como cocinero hasta que pudo abrir su propio restaurante familiar. Con el sustento asegurado para su mujer, hijo e hijas, el hombre debió simplificar su nombre por el bien del negocio y para facilitar el trato con proveedores y clientes, por lo que para todo el mundo fue conocido como Jack Panos. Su madre, Leslie Angle Harrison, inglesa de nacimiento, fue quien le inculcó la faceta artística en la infancia. Bailarina desde niña, dejó de lado su pasión para dedicarse a la crianza de los hijos y respaldar al patriarca de los Panayiotou. En plena pubertad y entrada a la adolescencia, Georgios sufrió la mudanza con todo lo que ello conlleva, dejar lo conocido y hacer nuevos amigos. Pero para su suerte, ese cambio fue lo que alimentó su sensibilidad artística, en especial la música. Con 11 años en el Bushey Meads School, conoció a Andrew Ridgeley. Ambos se hicieron muy amigos porque compartían el mismo sueño, ser cantantes y hacer feliz a la gente con su música. En aquellos años adopta el nombre George Michael cuando se presentaba como DJ, poniendo música en diversas fiestas y eventos en las zonas de Bushey, Stanmore y Watford. Por otro lado, buscador de un estilo, aprendió sobre distintos géneros musicales y llegó a tener una banda de ska, que la llamó The Executive, a finales de los 70. Las raíces del éxito estaban plantadas. George Michael regó talento y para el inicio de la década del 80 recogió las mieles del triunfo y la fama. Luego de la corta vida que tuvo The Executive, junto a su compañero de banda y amigo de años Andrew Ridgeley, formó en 1981 el dúo musical Wham! En muy poco tiempo, las principales emisoras radiales de toda Gran Bretaña lo convirtieron en una sensación musical. Sin embargo, la discográfica con la que firmaron era pequeña para las aspiraciones de la banda, que era dar el salto internacional. Para ello fue inevitable llevar a los tribunales su contrato y lograr grabar con los sellos Sony y Columbia Records para llegar al público de Estados Unidos y Canadá, mientras que Epic Records llevó sus sencillos al resto del mundo.
Supieron representar las motivaciones y gustos de la juventud de la época, orgullosos de vivir sin preocupaciones y obligaciones, color y felicidad que plasmaron en sus letras. Y aunque George Michael fue quien más se destacó por talento propio y carisma, Andrew Ridgeley aportó la visión de hacer cambios de imagen y sonido, y es que él leyó la necesidad de amoldarse a la moda juvenil. El primer álbum lanzado en 1982 los puso en la cima del éxito, a pesar de que sus dos mayores éxitos, One Rap y Young Guns Go It, contenían letras controversiales de un tinte antisocial, lo que les proporcionó cierto resquemor de las cadenas principales. Tuvieron que cambiar algunas líneas de esas canciones para que la principal radio de Inglaterra, la BBC, emita esos sencillos. Pero hubo una canción que con el tiempo lo llevó a la cima del estrellato. George solía decir cuando sonaba esta canción: «Yo no voy a bailar porque los infieles no tenemos ritmo y no debí haberte engañado». De manera que le preguntaron: «Pero George, entonces ¿por qué la gente se enamoró así de tu canción?». Y dijo: «Creo que deben haber sido infieles como yo y tienen culpa, o quizás sea por este erótico y sensual riff de saxo con el que comienza mi canción». Sí, él mismo traicionó y nos contó su historia en la canción que todo el mundo conocemos y por la cual hasta el día de hoy sigue siendo muy escuchado. Así es, hablamos de Careless Whisper. George salía con Helen y jugó a tres puntas con Jane y Alexis y la perdió y la quería. Él mismo, desde muy pequeño, era acomodador de cine y veía que muchas parejas iban de trampa a las funciones nocturnas, y así de a poco empezó a escribir este himno al infiel arrepentido. George dijo en su autobiografía: «Estaba camino de Bel Air cuando escribí Careless Whisper. Siempre he escrito en autobuses, trenes y en autos. Siempre sucede en los viajes. Con este tema recuerdo exactamente dónde se me ocurrió la línea de saxofón. Recuerdo muy vagamente dónde estaba cuando escribí cosas después de Wham, pero con Careless Whisper recuerdo exactamente el momento y el lugar. Recuerdo que le estaban entregando el dinero al tipo del autobús y me surgió la línea de saxofón. Y de esta forma surgió esta increíble canción que sigue siendo muy escuchada hasta el día de hoy». Careless Whisper fue una sentida canción romántica que George Michael escribió y cantó en solitario, pero que los productores convencieron de no poner en el primer álbum de la banda porque consideraban que iba a ser un fracaso. Con la confianza que generó el éxito de Wham, el cantante impuso que dicha canción estuviera en el segundo álbum. De más está decir que Careless Whisper fue un rotundo suceso comercial y se convirtió en una de las canciones románticas más famosas de la historia. La carrera como solista era un paso obvio en la carrera del greco-chipriota. Wham fue un éxito mundial que lo confirmó con la canción Wake Me Up Before You Go Go. Las giras por Europa y Estados Unidos pusieron el nombre de la banda, y en especial el de George Michael, como el futuro de la música pop. En 1985 fue la primera banda pop en hacer un concierto en China, el gigante comunista de Asia, y comenzó a abrirse hacia Occidente. El tour fue filmado para un documental, lo que ayudó a engrandecer la fama de Michael. Un año más tarde, la disolución de Wham fue un hecho y comenzó George Michael su carrera en solitario con el disco Faith, que alcanzó el número 1 de las listas en Estados Unidos y Gran Bretaña en 1987. Para su nueva etapa profesional, Michael se preparó para despegarse un poco de aquella imagen y letras juveniles. Quiso demostrar su enorme talento musical, bucear nuevas aguas artísticas desde sus letras a los ritmos. Grabó I Knew Were Waiting for Me a dúo con Aretha Franklin, una de sus ídolos de la música. Además, sumó los éxitos Faith, que dio nombre al disco, y I Want Your Sex, que por razones de censura y reservas morales de los medios de comunicación, tuvo que cambiar el nombre por I Want Your Love. A pesar de la fama y el inobjetable éxito, el músico se sintió solo y frustrado por el agotamiento, producto de las interminables giras y toda la campaña publicitaria. La discográfica necesitaba ensalzar a una nueva estrella del pop que pudiera rivalizar con Michael Jackson y Madonna, algo prácticamente imposible. El álbum Listen Without Prejudice, volumen 1, en 1990, no obtuvo la misma cantidad de ventas producto de la negativa de George Michael a cualquier tipo de promoción,
algo que consideraba agotador y que condicionaba su creatividad. En conflicto con Sony Records, con quien firmó un contrato en 1988 por 15 años y 8 álbumes de estudio, llevó la disputa a los tribunales, donde perdió el litigio y cargó el castigo de no lanzar algún disco nuevo por 5 años. Pero la música latía muy fuerte en su interior y la condena no pudo apagar su voz, que sonó más fuerte y hermosa que nunca en 1992, en el mítico estadio de Wembley, cuando participó en el homenaje a Freddie Mercury y dio la mejor interpretación de Somebody to Love de la historia, según los expertos. Además, en dicho recital cumplió su sueño de cantar con sus ídolos, Elton John y David Bowie. Los 90s fueron una etapa dolorosa y tormentosa para George Michael, no solo por el juicio perdido contra Sony, sino también por la muerte de su pareja amorosa en 1993 y la pérdida de su madre en 1997 por el cáncer. Si bien volcó mucho de ese dolor en la música, también crecieron en él ciertas adicciones que lo pondrían en el ojo inquisitivo de la prensa rosa. En 1996 lanzó un nuevo álbum que cumplió con las expectativas y lo devolvió a la cima del éxito. Sin embargo, para finales de la década, un bloqueo creativo lo frustró por años hasta que finalmente sacó un nuevo disco en 2004, paradójicamente titulado Patience. Los últimos años de su carrera lo tuvo activo con giras por todo el mundo, en especial Estados Unidos y Europa, cantando lo mejor de su repertorio, y en 2014 lanzó Sinfónica, donde se dio el gusto de interpretar canciones de sus artistas preferidos. No obstante, luego se recluyó en su hogar bloqueado creativamente hasta que el final golpeó su corazón por última vez. Pero hay algo de lo que no estamos hablando, y es que alguien de su porte y siendo considerado uno de los artistas más bellos del momento, es obvio que tuvo que haber tenido alguna que otra relación amorosa. Como todo artista, la vida amorosa de George Michael fue prolífica y llena de mitos y rumores. La prensa siempre puso en el ojo de la tormenta su orientación sexual, algo que el cantante intentó mantener a resguardo por muchos años. Una regla no escrita de la fama es que no existe la privacidad. Con 19 años supo que era bisexual y es algo que exploró durante los años exitosos de Wham, época en la que se dejó ver acompañado de actrices bellas como Pat Fernández y Brooke Shields. Incluso mucho se corrió el rumor de un supuesto amorío con Madonna, algo que el mismo cantante desmintió. No obstante, su primera pareja formal fue Katy Young, quien protagonizó el video I Want Your Sex de su primer álbum solista. Sin embargo, si hay que dar nombre al amor de su vida, ese fue Anselmo Felepa, oriundo de Brasil, que se destacó como diseñador de moda y por haber conquistado el corazón de George Michael. El amor a veces es ingrato, y aunque la alegría llene el alma, cuando se termina, la desolación es total. Y en este caso no fue una infidelidad o el precio de la fama, sino la vida misma. Sí, hablamos del nefasto VIH. Michael conoció a Anselmo durante uno de sus recitales en Brasil y el flechazo fue instantáneo. Fue durante el Rock in Rio de 1991 cuando comenzó su castigo de no grabar álbumes por 5 años. En esos oscuros momentos, la compañía de Anselmo fue la luz más brillante que lo acompañó. No obstante, a los 6 meses Felepa fue diagnosticado con el maldito SIDA. Michael lo apoyó y sufrió junto a él, y aunque tuvo sus preocupaciones, su test salió negativo. Final y tristemente, Anselmo Felepa falleció en 1993. Él fue la persona que más marcó el corazón del cantante. El amor que sintió por esta persona lo hizo reflexionar y dio un paso muy importante y confesó a sus padres su orientación sexual. De su padre recibió una respuesta fría de aceptación, aunque sin dejos de homofobia y rechazo. En cambio, su madre, entre lágrimas, le pidió perdón por no saberlo, y es que lo podría haber acompañado y comprendido más. La marca de Felepa también se vio reflejado cuando George Michael sorprendió al mundo con una nueva canción durante los MTV Music Awards en 1994. Sí, hablamos de Just a Child, que llamó a una sentida letra y composición que escribió desde el corazón al amor perdido. En 1996 comenzó una relación abierta con el dibujante y empresario de arte Kenny Goss.
Fueron años turbulentos del músico, en los que poco a poco se metió más y más en el consumo problemático de sustancias ilegales y alcohol. En especial, le encantaba fumar marihuana en grandes cantidades cotidianas. Pero como bien sabemos, todo en exceso hace mal. Pero en esas idas y venidas, siempre tuvo el hombro de Goss para encontrar consuelo. Si bien ha tenido amoríos con distintos hombres, fue el acuerdo tácito de la pareja, una relación abierta físicamente pero comprometida con el corazón hasta el final de común acuerdo en 2009. Durante sus últimos años, su pareja fue el fotógrafo y estilista Fadi Fawaz, el último en escuchar su voz y sentir sus caricias. Pero dando un salto en el tiempo y llegando casi al final de su vida, como bien comentamos al principio, George Michael amaba las fiestas navideñas. No es casual que en los 80s escribió varias canciones que celebraban el 24 y 25 de diciembre. Además, 25 de diciembre no solo era Nochebuena, también cargaba con el peso emocional de ser el día de cumpleaños de su querida madre, quien había muerto por cáncer en 1997. El músico hacía días que no salía de su casa, y aunque mucho se especuló con que atravesaba una delicada lucha contra las adicciones al alcohol, la marihuana y otras sustancias, la realidad es que estaba triste por un bloqueo creativo que le impedía escribir nuevas canciones para crear un nuevo material musical en su carrera. Una vez que se está en la cima, siempre es necesario volver y sorprender al mundo. Por algo, fue una de las estrellas más importantes del pop. Sin embargo, su reclusión se debió mucho al atosigamiento desmedido de la prensa, siempre pendiente de señalarlo con algún escándalo sexual o de consumo problemático. Los flashes que lo engrandecieron y elevaron su fama mundial fueron los mismos que lo apuntaron y dispararon para apagarlo. El talento vende, pero la miseria también. Y es que la prensa por lo general busca mostrar que las estrellas son de barro. La Navidad de 2016 lo encontró solo por una pequeña pelea con su pareja. Se fue a acostar y en la madrugada de Nochebuena, el 25 de diciembre de 2016, dejó este mundo por un ataque cardíaco. Aunque se especuló con una sobredosis, la realidad fue que falló el corazón sufriente de una persona que cantó al corazón de millones de personas. El 30 de marzo de 2017, la familia organizó un funeral privado en el cementerio Highgate en el norte de Londres. Algo sencillo, con pocos allegados y queridos en la vida del ídolo pop. Las lágrimas en la tierra se convertirán en sonrisas en el cielo, fueron las sentidas palabras que eligió la familia para la carta de invitación a la despedida del astro George Michael. Los miembros de Wham dijeron presente con Andrew Ridgeley a la cabeza, quien tocó una canción para homenajear a su gran amigo. De la banda también se destaca Martin Kemp y su mujer Shirley, amigos cercanos en los duros momentos y quienes hicieron a George Michael en padrino de una de sus hijas. La ex Spice Girl, Jerry Horner, dedicó unas palabras a su gran amigo y también padrino de su hija. La modelo y actriz Kate Moss, muy cercana al cantante, fue una de las más afectadas por la partida de este mundo de Michael. Kenny Goss, su pareja por más de una década, y quien mantuvo una relación muy cercana después de la separación, también acompañó a la familia y despidió a su gran amor. Sin embargo, Fadi Fawaz se enteró de la ceremonia por los noticieros y condujo hasta Highgate, donde no le permitieron la entrada. La pelea con la familia solo se acrecentó. Cientos de fans se acercaron a la casa de George Michael y llenaron la puerta con flores en una muestra de afecto por uno de los talentos más grandes de las últimas décadas. Luego del desafortunado desenlace del juicio contra Sony, que lo privó de grabar nuevo material por 5 años en 1991, George Michael entró en una espiral peligrosa con el abuso de sustancias. Además que la prensa no lo dejaba en paz e intentaba forzar su salida del closet. La muerte de Anselmo Felepa en 1993 y la de su madre en 1997 fueron golpes muy fuertes en su vida que lo sumieron aún más en su consumo desmedido de marihuana y alcohol, y su creciente depresión lo empujó más y más en la dependencia de drogas como el Prozac. En abril de 1998, Marcelo Rodríguez lo acompañó a un baño público y lo arrestó por comportamiento indecente y actos lascivos. Era un policía de incógnito. El revuelo de tal noticia lo afectó. El secreto a voces ahora era público, por lo que con mucho coraje salió y se declaró abiertamente como homosexual.
Pero no era libertad, fue forzado por los medios. Sin embargo, respondió a la policía y la prensa con la canción Outside, con un sugestivo video donde se presenta vestido de policía y en un baño público. Marcelo Rodríguez, el policía que lo arrestó, quiso sacar rédito y lo denunció por el video pidiendo $10 millones, pero la justicia esta vez favoreció a Michael. En 2008 volvió a hacer noticia por tardar demasiado tiempo en un baño público en Londres, pero esa vez fue encontrado consumiendo drogas. No fue la primera vez. En aquellos años fue noticia y escándalo varias veces por sus adicciones, manejando en estado de ebriedad o encontrado dormido dentro de su auto. Antes de separarse, instó a su pareja Kenny Goss para tratarse por alcoholismo, algo que sufrían juntos. Tras su muerte, las controversias no cesaron. Fadi Fawaz dijo en la prensa que el 25 de diciembre de 2016, George Michael se suicidó y que lo había intentado 5 veces antes. La familia no permitió la autopsia, aunque el parte médico reveló que la causa de muerte fue por causas naturales. La larga disputa por los más de 140 millones que dejó de herencia dio mucho que hablar, en especial por dejar afuera a sus últimas parejas, Kenny Goss y Fadi Fawaz. Finalmente su patrimonio fue para su padre, hermana, sobrinos y sus 2 ahijadas. Desde la revolución juvenil y alegría que representó en sus inicios con Wham, hasta su madurez artística, George Michael se convirtió en una de las voces más conocidas y brillantes de la música pop. Muchos lo ubican a la altura de Michael Jackson y Madonna, y sin dudas dejó una huella indeleble con su talento y carisma. Un sex symbol que marcó una época y que conquistó tanto a mujeres como hombres, pero que sintió el precio de la fama con la prensa que no lo dejó tranquilo y buscó una declaración para las portadas. George Michael cantó con alegría y sensualidad y se fue en silencio y amargura. Su estrella brillará siempre en sus canciones.